La palabra dice que lloró, se arrepintió, lloró amargamente, lloró de verdad. Ahí cuando lo perdió se dio cuenta. ¿Cuántos no hemos escuchado esa frase? No sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Ahí Esaú lloró y se dio cuenta de lo que era la primogenitura y cómo él la había dejado ir. Y lloró de verdad, lloró. Y mira lo que sucede cuando Dios no está en la ecuación de nuestro dolor real. Bendiciones y bienvenidos al canal de Tu Testimonio Profético. Les habla María Guadalupe. Como siempre, les invitamos a que vayan y vean nuestro canal en inglés, Your Prophetic Testimony, y también pueden ir al sitio web tutestimonioprofético.com para contactarse con nosotros, y ahí también van a encontrar el enlace de Amazon para adquirir el libro Define tu Testimonio Profético. Muy bien, y ahora recordemos que entramos en lo que es la quinta parte de esta serie que habíamos adaptado del proyecto. Y en el episodio anterior estábamos hablando sobre aquello a los que el Padre justificó. Y recordemos que hablábamos que esto sí implicaba los procesos de perdón y cómo veíamos estos procesos no solamente manifestados en Cristo como Dios, como todopoderoso, con esta entonces potestad que adquiere en ese perdón de pecados. Pero recuerden que hablábamos también de esa humanidad que decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cómo nos podíamos ver reflejados en esa humanidad completamente cruda de un cordero que se estaba dando por nosotros, y como dice que el Padre es quien lo quebranta. Y cuando Él dice ese ¿por qué me has desamparado?, nos garantiza a nosotros luego una promesa cuando dice: oh, aquella de gritos de júbilo y alegría, aquella el estéril que no ha dado a luz, porque más serán los hijos de la desamparada. Y entonces hoy vamos a hablar ya en esta parte quinta de la serie Tu Testimonio Profético, Fuente de Poder. Seguimos hablando en Romanos 8, 28 al 30. Pero esta vez estamos hablando de aquellos a los que glorificó. Recuerden que la palabra lee que a los que conoció, a esos también predestinó para ser hechos conforme al Hijo. Pero entonces aquellos a los que predestinó, llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Y cuando estamos hablando de glorificar en ese aspecto que lo toca esa sección de la palabra, amarrándolo a esa promesa en el versículo 28 de que todas las cosas obrarán para bien para aquellos a los que le aman, o sea, aquellos a los que responden al llamado, al propósito, a esa palabra dada de antemano. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, tenemos que hablar, y claro, está viéndolo también apuntando hacia Cristo, aquellos también glorificó. Hablamos de cambio. Cuando estamos hablando de glorificar, teniendo a Jesucristo de frente, podemos ver un antes y un después en su potestad de utilizar sus cualidades como Dios, porque Él se amarró a nuestra humanidad completa, total y cruda. Él se amarró a nuestros límites y nos mostró, no solamente nos salvó desde aquella distancia, como decíamos, Él descendió, se amarró a nosotros con todos nuestros padecimientos y nos mostró el camino, cómo salir. Sin embargo, aunque los discípulos lo tenían de frente, aún así no tenían la capacidad interna, ya sea cognitiva, intelectual o especial interpretativa. ¿Por qué especial? Digo, porque puedes ser muy inteligente en tu capacidad de interpretar a nivel lógico y natural, pero ya hemos aprendido que cuando estamos hablando de cosas espirituales, pero que son realidades, que son hechos espirituales, estos principios por los cuales se gobierna este mundo y estos ámbitos espirituales, pues entonces
aprendes a desarrollar una inteligencia espiritual, una capacidad de interpretación espiritual dirigido por el Espíritu Santo. Y ahí era que estaba el asunto. Vamos a leer en Juan, capítulo 16, versículo 7 al 15, y aquí cuando Jesús le está hablando a sus discípulos. Y leo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y leo en el versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Mira eso. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Una vez más vemos esta característica, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra palabra de antemano. Y mira esto: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es un versículo, una parte de la palabra muy importante. No solamente es el anuncio del Espíritu a través de Jesucristo, es el por qué y el cómo. Te está explicando todo el asunto aquí. Lo primero es que a mí siempre me conmueve porque una de las palabras en español que podemos tomar de esa palabra griego paracleto, que pone muchas de las versiones, es consolador. Y es muy interesante que el mismo Jesucristo, que describan ese espíritu de verdad como consolador. Es una verdad que viene a traerte un consuelo. Es una verdad que viene a mostrarte algo, pero entiende lo que está pasando, entiende lo que hay dentro de ti, a veces mejor que nosotros. Entiende la profundidad de la necesidad y el dolor que hay, quizás interno, aún mejor de lo que tú la puedes ver. ¿Sabe por qué? Porque ese espíritu de verdad puede vernos a nosotros a través del filtro de Jesucristo, y a veces, muchas veces nosotros no podemos vernos a nosotros mismos a través del filtro de Jesucristo. A veces tenemos muchos velos todavía puestos. Y entonces mira qué poderoso esto, porque te dice, y esto es bien importante porque lo quiero comparar con la próxima lectura que vamos a hacer, y es que Cristo dice, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me glorificará. Y mira aquí lo que debe hacernos a nosotros, a todos nosotros, abrir la boca en sorpresa, porque mira lo que para Él en ese momento está diciendo, que implica que el Espíritu Santo le glorificará. Porque ahí está esa palabra, porque te está diciendo, esto ocurre debido a esto otro. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y explica aún más allá que todo lo del Padre es suyo. Así que básicamente lo que está diciendo es que nos dará todo lo de Él que es del Padre. Y esa es la forma en la que el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo. Mira si no está dejándonos ver nuestro Salvador, el corazón, la intención, el propósito único, principal que tiene el Padre con nosotros, la razón principal de toda esta guerra, de todo el sacrificio, de todo lo dado, de todo lo conquistado, de todo lo sufrido, de todo lo pasado, es que sencillamente somos amados por ese Creador y no nos va a dejar ir. Está poniendo todo en el camino para que nos encontremos con Él. Es increíble, dice que esta es la forma en que ese espíritu, cuando ese espíritu, el consolador, el espíritu de verdad descienda, esta es la forma en que Él me va a glorificar. Va a tomar de lo mío y os lo hará saber, se los dará a ustedes. Pero entonces mira esto, así es como el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Pero ahí mismo, más abajo en la palabra, en 2 de Corintios, vemos cómo es que nosotros también glorificamos a Cristo, una de las formas. Y leo en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Y esto es Pablo hablando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, el Padre, todo lo del Padre es mío y es una de las cosas que establecía. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ya te está amarrando al Padre a la misión de ese Espíritu que desciende porque Cristo se va. El cual nos
consuela, mira este juego de palabras, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí no importan las cacofonías ni las repeticiones de sonidos. Estas palabras son contundentes. Estas palabras subrayan esa misión del Espíritu, de verdad, del Espíritu Santo, y que es la forma en que glorificará a Cristo. Pero aquí nos está diciendo claramente que entonces nosotros tenemos algo que hacer. Una vez nosotros tenemos dentro de nosotros a ese Espíritu, ese Consolador, al Espíritu de verdad, aquel que viene a revelarte la verdad. Nosotros glorificamos a Cristo cuando consolamos a otros, como nosotros fuimos consolados por Jesucristo a través de su Espíritu. Y esto es muy importante. Si queremos vivir en paz, si realmente queremos vivir con las manos llenas de todo lo que Dios quiere darnos, porque muchas veces las tenemos llenas de sed, de venganza, de rencor, de falta de perdón, de tantas cosas tenemos nuestras manos, nuestra mente llena, que impide que caigan, que podamos sostener, mantener, multiplicar y fructificar aquello que Dios, la provisión que en realidad Dios está dando. Y es que para nosotros poder glorificar a Cristo tenemos que aprender a consolar a otros, pero todo esto se hace a través del Espíritu de verdad. Así que mira lo que le está diciendo. No va a ser mucho el consuelo que puedes dar si tú mismo no has sido consolado por Dios. Mira un ejemplo bíblico que a mí me gusta muchísimo de lo que sucede cuando dos personas que se traicionaron mutuamente y llegaron a odiarse, se apartan y permiten que Dios les consuele. Te voy a leer este ejemplo y está en Génesis capítulo 27, versículos. Te leo primero versículos 41 al 42. Esto es sobre Esaú y Jacob, los dos hijos de Isaac. Y leo: y aborreció Esaú a Jacob. Te explico. Esaú pues había sido el primogénito, pero entonces en un momento de mucho trabajo, de mucho cansancio, dice que por un plato de lentejas vendió su primogenitura a su hermano Jacob, pero lo que te subraya la palabra también es que menospreció. Porque hubiese estado muy cansado, pero si para él la primogenitura hubiese tenido el valor que realmente debía tener, no la iba a vender por más cansado que estuviera, ¿verdad? Creemos eso. Pero como no le daba el valor y la palabra te lo dice, menospreció. No te dice que tenía gran valor, pero tuvo que darla. No, te dice menospreció la primogenitura. No le dio el valor que tenía. Pues en un momento de cansancio por el mucho trabajo, la vendió a su hermano. Luego su hermano Jacob con engaños la toma y todo esto. Y entonces leo de nuevo. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, cuando él en realidad recibe esa bendición de su padre. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre. Esto lo dice Esaú. Mira esto, cuando dice los días de luto va a llegar el día en que mi padre se va a morir. Y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, aquí está la clave: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Este es un ejemplo explícito y perfecto. Aquí no hay que ni que buscar muchas definiciones profundas ni nada de eso, porque te lo dice, la misma palabra lo dice explícito. Esaú se consolaba con la idea de matar a su hermano. Él no podía ver que él menospreció la primogenitura. No podía ver su propio cansancio, no pudo ver que menospreció la primogenitura, no pudo ver que por un plato de lentejas, por satisfacer una hambre temporal, vendió algo que era de él para toda su vida. Y la palabra, cuando sigan leyendo,
La palabra dice que lloró, se arrepintió, lloró amargamente, lloró de verdad. Ahí cuando lo perdió se dio cuenta. ¿Cuántos no hemos escuchado esa frase? No sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Ahí Esaú lloró y se dio cuenta de lo que era la primogenitura y cómo él la había dejado ir. Y lloró de verdad, lloró. Y mira lo que sucede cuando Dios no está en la ecuación de nuestro dolor real. Se consolaba a sí mismo. ¿Y con qué se consolaba? Voy a esperar a que mi padre muera. Y cuando mi padre muera, yo voy a matar a mi hermano. Esa era la única forma en que él lograba consolarse a sí mismo. Entonces, más adelante, te cuenta la historia en donde Rebeca le dice a su hijo, huye. Entonces Jacob huye y allá sabemos que tiene toda su historia, su encuentro con el Señor, esa lucha en ese valle por la noche con el ángel de Jehová, que se entiende que es Cristo. Cómo se le cambia el nombre, se le cambia la identidad, se sana su interior. Ya no eres más el que toma por el calcañar, el que roba. Y vemos un trabajo. La historia se nos enfoca desde la perspectiva de Jacob y cómo el Señor hizo un trabajo. No tanto nos deja saber la de Esaú, pero mira cómo se sabe la de Esaú con el fruto que emana de él. Más adelante, Dios le dice a Jacob, regresa a tu tierra. Y Jacob, claro, tiene muchísimo miedo porque sabe que dejó allá un hermano que se consuela a sí mismo con matarle. Jacob fue prosperado, pero entonces cuando ya está por acercarse hacia su hermano, empieza a enviar un montón de ofrendas y de sus riquezas, comienza a darlas y a darlas y a darlas, y mira lo que es. Llévate esto contigo para que el reino gobierne sobre todos los aspectos de tu vida y vivas en un plano muy por encima del natural, de las ataduras de este mundo. Cuando Jacob envía todo esto hacia adelante, él ha sido consolado a tal grado por ese encuentro con Cristo, con el ángel de Jehová, que le cambió su nombre. Jacob tenía una necesidad horrenda de ser sanado en su interior. Él no quería seguir siendo el que toma por el calcañar, el que roba, el que tiene que hacer trampa para que las cosas le caigan a él. Y fue bendecido con un cambio de nombre, con un nombre que ahora hablaba de un nuevo carácter, de una nueva misión. Y el espíritu que iba con ese nombre, porque todos sabemos que cuando Dios habla, su espíritu va en sus palabras. Por eso siempre decimos, ¿qué te dijo Dios? Y entonces cuando él va hacia adelante, te voy a leer en Génesis capítulo 33, versículos 4 al 9, cuando está en ese encuentro entre Jacob y Esaú. Y leo, cuando al fin se ven, dice, pero Esaú, Jacob tenía mucho miedo y había enviado todas esas ofrendas al frente para ir calmando la furia de Esaú, su hermano. Pero mira lo que dice, pero cuando Esaú lo vio, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. No hay que decirlo, tú puedes ver que Esaú había sido consolado. Mira cómo dice en el versículo 9, porque Jacob le sigue diciendo que tome todas sus cosas, sus ofrendas, sus riquezas, y hay una cosa bien peculiar, que Jacob no le dice, aquí estoy yo, quien tiene ahora la bendición del primogénito. Jacob viene arrodillándose frente a su hermano, aunque él tiene la bendición del primogénito ahora. Viene arrodillándose frente a su hermano. Eso es lo primero que tú ves en alguien que ha sido consolado por el Padre Celestial. Hay tanta paz y libertad para ser humilde. Jacob viene humillándose y le dice, aquí está tu siervo. Todo lo que tengo es tuyo. Aquí está tu siervo. No le dice, aquí estoy yo, el que tiene el nuevo nombre que Dios le dio, el que tiene la bendición del primogénito y en quien las promesas de Jehová serán todas cumplidas. Cara en tierra, se postra frente a su hermano y le dice, aquí está tu siervo. Y vemos a un Esaú que también fue abrazado y tomado por el Señor. Y le dice, cuando lo besa, lo abraza y comienzan a llorar, dijo Esaú en el versículo 9, hermano,
Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. ¡Qué poderoso! Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que Dios te ha dado. Eso solamente lo puede decir. Él se consolaba con la idea de asesinar a su hermano por el dolor que tenía por lo que había ocurrido. Eso solamente lo puede decir alguien que ha sido consolado por el Padre Celestial. Y por eso es que entonces, cuando vas en este punto, en tu testimonio profético, lo que vas es a recoger todo eso que Dios te dijo que cuando te conoció, cuando te dispusiste a conocer las cosas como Dios las conoce, como Cristo las ve. Cuando entiendes en la predestinación las promesas y realmente que hay unas promesas soberanas que van por encima de tu necesidad. Cuando comienzas a tomar decisiones en ese llamado para establecer hábitos para llegar a tus citas divinas con el Padre, porque hay un idioma que tienes que desarrollar. Cuando en esa justificación aprendes lo que el quebrantamiento de Cristo, para que nosotros sepamos que detrás del dolor vamos a entender el perdón. Es una libertad que emocionalmente cuesta, pero hay una garantía que después vas a entender, y en medio de ese dolor hay una palabra para que goces, para que rías. Y entonces llegas a este punto, a lo que glorificó. Y te está diciendo que la única forma de glorificarle es dejando que ese espíritu de verdad entre y desate el consuelo, que vea y analice y entre a cada área de ti, y en tu testimonio profético te muestre a Cristo desatando ese consuelo sobre ti, para que entonces tú puedas salir y consolar a otros. Bendiciones. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por toda la provisión que tú has separado para este tiempo, para cada uno de nosotros, porque tú separaste provisión individual. Tú separaste provisión para tu iglesia como cuerpo organizado, con una misión, un propósito y el corazón de Cristo. Pero tú también, así como cada órgano tiene sus propios sistemas individuales que le sustentan, tú preparaste provisión especial, específica, interna, porque tú sabes que el reino depende aquí en la tierra de que cada uno de nosotros confiemos y entendamos plenamente tu amor, tu paternidad y tu victoria, Cristo, sobre nosotros y sobre el pecado. Que no dudemos en ningún momento, porque hemos sido testigos hasta lo más profundo, no solo de lo que te costó, porque tú no estás diciendo acéptenlo porque esto me costó, sino que estás diciendo yo estuve dispuesto a pagar este precio porque los amo de tal manera que no podía ser de otra forma. Y el ser testigos de un amor de ese calibre nos transforma. Por eso en esta hora rogamos y clamamos en el nombre de nuestro amado, del que amamos porque nos amó con todo lo que tenía. Se despojó de todo para descender con su amor hasta nosotros. Clamamos, Señor, y pedimos en esta hora, Señor, que el Consolador que revela a Cristo, que nos muestra la verdad de Cristo, que nos muestra la verdad de las cosas, descienda a cada área que todavía falta por ser consolada. En tu nombre pedimos que entres en cada una de las áreas que tú has desatado provisión y promesas y todavía nos faltan entrar y recuperarlas. Ahora, sabiendo el calibre y el peso y la intención de por qué es tan necesario, porque nuestra forma de glorificarte depende de que seamos consolados por ti. Y entonces entenderemos muchas cosas y aguardaremos en nosotros el poder
para consolar a otros con el poder sobrenatural con el que tú nos consolaste a nosotros. Esto todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para conocer más sobre el proyecto, nuestro libro o para contactarte con nosotros, puedes ir al website tutestimonioprofetico.com o escribirnos al correo tutestimonioprofetico@gmail.com.